sin tener los instrumentos necesarios para aquello. Vamos a ir a lo que fue el descubrimiento, ¿cierto? Todos sabemos la historia, nos dice que zarpó Colón del puerto de Paz con sus calaveras, ¿cierto? Desembarcó en las Islas Bahamas, ¿cierto? Ahí tenemos algunas imágenes de lo que fue el primer mes de Colón. Sin embargo, según leí, no sé si será tan cierto, pero decía que Colón, hasta el día de su muerte, murió pensando que había encontrado la India o un segmento de la India. ¿Ah? Hay mucho de mito con respecto a esto, por lo menos lo que yo recuerdo que me enseñaban en la básica era que la concepción general es que el mundo era plano y que Colón realmente fue valiente al ir y ver si era así o no. Pero lo que nos dice la historia real es que Colón sí tenía nociones de que el mundo era roto, sabía, pero no sabía qué tan grande era. Por eso pensaba que era tan plausible dar la vuelta y llegar a la India rápidamente, porque la concepción que se tenía en ese tiempo es que la Tierra era la mitad del tamaño que sabemos que tiene. Ahora vamos al nombre. ¿A quién se le atribuye? A Américo Vespucio, ¿cierto? Él, a través de cálculos relacionados con la posición de la Luna y Marte, pudo determinar que el sector donde estaba no era la India, sino que se trataba de un continente totalmente nuevo. En esta tesis la hizo un cartógrafo que es el alemán Martin Weisenmüller, ¿cierto? Él hizo esta concepción del mapa basado en los datos que obtuvo de Colón y también de América Vespucio, y decidió llamar a esa sección América. Aunque también encontré información de que habían pueblos originarios que ya llamaban América a este lugar. Y que en realidad el nombre ha sido tergiversado y que se llamaría Albérico Vespucio. No tendría nada que ver con el nombre original. Pero bueno, eso ya es un tema de otra terminología. Bien, tenemos aquí la imagen de Colón, ¿cierto? Que llega a América. Y con esto quisiera empezar a abrir el debate. Entonces encontré bastante información. Por ejemplo, de algún español, Sánchez de Huelva, él le habría proporcionado información a Colón antes de zarpar, que él habría llegado en esa dirección, en la misma dirección, hacia las Indias, habría llegado a unas islas que los lugareños llamaban las Antillas. Es decir, Colón ya tenía mapas y tenía información de dónde iba a llegar o cómo iba a llegar. O sea, no fue tan aventurado, digamos, el viaje. Pero ella habría llegado antes que Colón, en primera instancia, un español. También información de barcos chinos, Sensei, ¿cierto? Él habría tenido incluso comercio con algunas partes de Norteamérica. Se han encontrado también en Brasil vestigios de fenicios, barcos dibujados en las piedras y también escritura. Mucha de la gente que analizó la escritura decía que no correspondían con el tiempo. Es decir, era una mentira, no podía ser. Pero con los descubrimientos actuales, escritura conforme y de otros datos, se descubrió que sí, los hechos estaban relacionados y sí concordaban con los reyes del momento que vivían felices. Y también, por supuesto, la más ampliamente difundida, que es de los vikingos, pero ya habrían llegado a la parte de Groenlandia, ¿cierto? Más América del Norte, pero sin duda habrían llegado antes. Ojo que el tema de los vikingos no es menor. Hay arqueólogos que han descubierto que en el sur de Chile el centro de los vikingos. Y comprobado. Lo mismo en las embarcaciones de los chinos, se habla de 120 metros de largo por 55 de ancho. Comparado con una calavera de los famosos españoles que llegaban acá en una cascófora de los barcos chinos. De hecho, había información de esos barcos, bueno, eran barcos inmensos, y le seguía un séquito de barcos que tenían alimentos, pescado, bueno, es decir, donde ellos quisieran ir, podían ir. Así que es probable. También habían indicios de que América se le conocía como la tierra del hierro, el lugar del hierro, se hacía esta alusión a los metales. Sí, lo que pasa es que, bueno, en Bolivia encontraron una fuente que se llama Fuente Marte, donde hay escritura sumeria.
¿ya? Y la encontró un granjero dándole comida a los chanchos y se encontró con esa fuente. Y está comprobado ya que se escribió la Sumeria pura. Es como registro, más o menos, tiene que llevar la historia y la verdad que con otro de puro. De hecho, si ustedes ven, América es como una gran terminal donde llegaron muchas culturas de distintas partes. A veces se nos hace un poco difícil pensar en cómo barcos podían haber viajado grandes distancias, pero la verdad es que en el mar verdaderos ríos con diferencias de temperatura que pueden trasladar rápidamente. Hay muchas corrientes a día de hoy que ayudan a la navegación. Claro. Y lo otro, la teoría de los vikingos eran Noruega, Suecia y Dinamarca. Ellos llegaron a Inglaterra, a Irlanda, a Gales. De allí ellos conocieron otras tierras, otras islas. Ahí conocieron otra isla que la llamaron Islandia. Luego Groenlandia. Y de ahí saltaron a Norteamérica. Y hay vestigios en Norteamérica, 500 años antes de Cristóbal Colón, el año 1000 de nuestra era. Ya hay vestigios, ya hay comprobables, evidencia irrefutable que tuvieron los vikingos en Norteamérica, 500 años antes de Colón. Claro, justamente. Y bueno, quisiera mostrarles este mapa. Es un mapa que había realizado cierto mapa chino. Y bueno, no es un antiguo para la época, obviamente, pero podemos ver claramente que es América, ¿cierto? Con el estrecho de Panamá y todo de Sudamérica, así que. Y está cartografiado, o sea, convengamos que los mapas que se hicieron en el 1500 relativo a Colón, relativo a Vespucio, no tienen toda la cantidad de información, o por lo menos no tienen todo el contorno completo. Podemos verlo en el mapa que se hizo. Senchu. Este es el mapa que se hizo, ¿cierto?, en Alemania a través de la información que entregó Colón, ¿cierto?, otro navegante y Vespucio. O sea, tenemos esto de guía, nada más. Pero ese mapa, el mapa chino, es de alrededor de 1420. 1420, o sea, ya 80 años ya tenía toda la información del contorno completo de América. Ahora, para llegar a ese mapa, ¿entiendes la cantidad que hicieron para...? Sí. La cartografía, recordemos que la cartografía es algo lento, o sea, no es una dibujar un día completo, sino que día tras día vas avanzando años. 1421 se supone que llegaron los chinos también. A esta parte de América hay unos investigadores que encontraron igual en Estados Unidos, en Florida, por la costa, unas piedras de 200 kilos en el fondo del mar, que eran como la ancla de la época, porque tenían un hoyo y no era por la erosión, montones de piedras, y en la forma en que estaban, se cree que fueron de los barcos chinos y luego la compararon con la flota de los chinos en esa época en China y eran las mismas anclas, que eran unas piedras. Correcto. ¿Cómo se llaman esas que usan para poner? El mortero, claro, pero eran caladas. Y luego todos los barcos chinos. Y la fecha tentativa es 1421 que... Los barcos chinos comparados con la calavera de los españoles. Sí, la vimos en la tertulia también, y eso también me hizo juicio con respecto a la tertulia que habíamos visto en septiembre, ¿cierto?, de los hallazgos arqueológicos, porque una de las figuras tenía el aspecto de un chino, o sea, con indumentaria china. ¿Y qué lo podemos repasar? Esta, 1420. El 30 no pasa, no me acuerdo exactamente, pero el 30 pasa. 1420. Es que además, en esos años yo estuve viendo documentales y ayer día la flota china eran gigantescas, cientos de barcos. Sí. Ahora, cientos de barcos y barcos gigantescos para 200 hombres tenían capacidad de 50 toneladas y más. Claro. Como tú bien dices, aparte de los chinos, los vikingos igual tenían otros barcos chicos atrás que traían todos los pertrechos, la logística, agua, comida, porque se los viajes era largo. Pero podríamos pensar también que llegaran por casualidad también. Claro. A través de las tormentas, las corrientes. Recordemos que en el viaje de Vespucio llegaron a un lugar muy tormentoso, ya habían perdido toda esperanza y hubo un factor que lo hizo seguir adelante, que fue
para ellos un hecho paranormal de que la punta, ¿cierto? El carajo estuviera iluminado, que le llamaran ese fenómeno el fuego de sartén. Estuvo aproximadamente 45 minutos y los últimos 15 minutos decían que refulgía como el sol. Y ellos se arrodillaban pidiendo clemencia. Y ellos dijeron, esta es una señal de que más adelante, ¿cierto? ¿Sabes qué? Yo pienso que no fue tan azaroso el tema de las rutas. Yo creo que muchos antes ya habían fijado rutas y solamente estos viejos tomaron esa ruta y llegaron acá para llevarse trabajar mucho en la galería, llevarse algún producto de acá. Y eso mucho antes que llegaran los chinos. Así que lo más probable es que esta zona haya sido conquistada miles de años atrás. O sea, ni siquiera estamos hablando del 1400, del 1800. De hecho, esta concepción del mapa está basado en mapas más antiguos. Más antiguo, claro. Eso ya lleva... es que al final, ¿quién escribe la historia? ¿Cómo se escribe la historia? Estaba leyendo... Dale. Una consulta respecto a lo que estamos hablando, o sea, lo que se está hablando. Yo creo que el tema de esta, digamos, tipo de gente que llegó a vivir en estos años que ustedes nombran, debería ser como un repaso más que todo, porque se dijo al comienzo que tenemos 13.500 de 100. Bueno, nosotros hay una villa que se cubrió en Cabo Verde, en el sur, tiene 14.000 años, entonces discutir de que los chinos, los fenicios, los vikingos y eso, es más que nada repasarlo. Sabemos que ellos vinieron y por los años y todo, pero no le podemos adjudicar el descubrimiento a ellos porque tenemos gente que vivió hace 14.000 años, por lo tanto, esto sería, se los pido como repaso. Pero... Exacto. No, pero el descubrimiento desde el punto de vista del europeo de los que llegaron. Que obvio para los nativos de acá la palabra descubrimiento tampoco le hace sentido, pero para ellos, en ir a la aventura, descubrir otro mundo, al expandir su imperio, ellos le llaman... Claro, pero si estamos hablando de descubrimiento y estamos hablando de 1400, cuando sabemos que 1000 años antes de Cristo vinieron los vikingos, 1800 años vinieron los fenicios, no se ha hablado de los fenicios, por ejemplo, de los cuales hay restos, tenemos la arqueología, tiene muestras de que los fenicios estuvieron acá. Hoy día los indios norteamericanos hablan el idioma, tienen toda la fiesta, los dioses, los mayas, los aztecas, los dioses fenicios, entonces... Si se habla de descubrimiento, ¿qué es lo que hablamos? La verdad es que se está hablando también, porque la historia la señala así, que es lo que... Claro, eso es lo oficial. Exacto. Y es lo que ahora ya se va sabiendo y lo tenemos claro, pero es obvio que nunca lo conversamos. Y hoy en día conversémoslo... Pero hay dos conceptos distintos también para no llegar a confusión. Una es el poblamiento de América, donde puede haber varias teorías y podemos tirarla a la mesa. Ese es un tema. Eso fue hace 18.000, 20.000 años, la última glaciación en el estrecho de Bering y todo eso. Ese es un tema, cómo se pobló América. Se supone que no existía el hombre y venían del África, sabemos toda la historia. Pero el otro tema es cuando ya había gente acá, había nativos, ancestros. Y cuando, según desde el punto de vista europeo, se conquistaron estos territorios. Ese es el punto que cuestión ahora. ¿Quién realmente descubrió América o qué le descubrió? El concepto que está raro. Yo lo digo una vez, pues, porque se hablaba, por ejemplo, alguien dijo de los pueblos del interior. Y dijo del interior de qué, del interior de la tierra. Entonces, nosotros muchas veces no nos acostumbramos a manejar los términos correctos. Claro, pues, el descubrimiento de América, pero ¿para quiénes? Para los europeos, porque hay gente acá. Eso lo opinaba por una necesidad de productos. O sea, Yo creo que el marketing, como dice acá. El marketing que gana después de los... por ejemplo, los españoles y quizás los sumerios venían a echar hectáreas, que se están salvados que vinieron a Bolivia y se quedaron hectáreas. Pero eso constantemente ha sido este territorio conquistado para fines de, o sea, de crear sus productos, y eso está... No, pero ojo, guardemos las proporciones porque es muy distinto que haya habido una relación de intercambio comercial. No, porque se desconquista. Es una reconquista. O sea, este pueblo, este sector fue conquistado mucho tiempo. Mucho más. Ahora, que hayan habido, qué sé yo, razas, ¿no es cierto?, propias del continente en ese momento, yo eso tengo. Y hayan estado ahí hace mucho tiempo. Pero, de los 10.000, 8.000, 5.000 años más o menos, han venido constantemente de Europa a este sector a llevarse la materia prima. ¿Ya?
Y eso es así, hay hechos, hay comprobaciones y todo. ¿Ya? Así que, ahora, el escritor que yo venga a descubrir, ¿cierto? Es distinto por caso. Es distinto por. ¿Y ahí hay que cambiar los conceptos también? Sí, fíjate de que basado en lo que tú estás planteando, cuando los cazadores recolectores siberianos, cuando cruzaron la parte norte por el estrecho de Bering, y llegaron a la parte de Alaska, Estados Unidos, Canadá, ellos, algunos se quedaron ahí, gente, porque muchos de los indios de esa cuando llegaron ya la gente civilizada, entre comillas, ellos en sus culturas, en sus tradiciones, en sus costumbres, tenían los mismos que tenían estos recolectores que eran de aquí de Siberia, de la parte asiática. Y eso ocurrió más o menos en el año 22.000. Cuando llegaron los españoles, llegaron con un fin. Ellos andaban buscando una ruta para poder llegar a la India. O sea, ellos venían por un tema netamente comercial. Porque el camino que tradicionalmente usaban por Europa ya la tenían bloqueada. Acuérdate que en ese tiempo no fue más. Entonces la ruta de la CIA, esa cuestión. Por eso, porque el tema comercial, yo creo que no fue la manzana la que mordió Eva, para mí que buscó la moneda, porque toda la vida, el desarrollo de vida, se basa en temas comerciales, nada más, todo lo que tú quieras, está en medio la moneda. Entonces, como ellos le era muy difícil transitar por el territorio que estaba utilizado para todo su comercio, es que ellos empezaron a buscar una ruta y ahí cuando salió a la palestra que se lo todo, entonces llegó acá por fines netamente comerciales, no aventureros ni explorador, nada de eso. Y lo más importante que ellos buscaban, claro, riqueza, buscaban el oro. En cambio, los primeros, esos que atravesaron por Groenlandia, ellos se desplazaban porque, al igual como toda la gente que se está expandiendo, buscan lugar donde vivir o donde obtener para sobrevivir. Entonces, y ahí nace un poco de gracia, un poco de gracia, de las concepciones de que hay que vivir bien. El europeo, o sea, que sea el inglés, el europeo, ellos ven que como una aventura no es para vivir bien, es para vivir mejor y tener más. Eso es Sí. De hecho, recordemos que a la llegada de Colón, no solamente hubo matanzas, ¿cierto?, a espada y otras peores, sino que ellos también trajeron consigo enfermedades. Porque la gente de acá tenía una alimentación que era distinta, ¿cierto? Estaba más arraigada a la tierra, arraigada a otros productos. Y llegaron los europeos, ¿cierto?, con otras enfermedades desconocidas y eso también generó una serie de comida. Tampoco fue lo mejorcito que llegó. No, por supuesto. Tampoco. Ojo con esos detalles. Quiero compartirles algo. Tengo una noticia a propósito de eso. La semana pasada tuvimos una profesora un día una apertura acerca de enseñarnos cómo escribir relatos o microhistorias. Nos dijo bien claro, la historia no existe. ¿Por qué no existe? Es una historia. Por lo tanto, las historias son las que existen. No la historia. No existe. Las historias. Respecto a eso, hace muchos años atrás hicimos una investigación nosotros respecto a los viajes de Colón.
y Rodrigo de Triana no aparece en ningún listado de ninguno de los bancos.